Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una serie de videos donde vamos a empezar a entrevistar a arquitectos reconocidos, arquitectos que pertenecen al gremio del CAMSAM. Y pues bienvenido. Nos encontramos en las instalaciones Constituyentes 800 en el Colegio de Arquitectos. Este es el primer video de una serie en la cual vamos a estar entrevistando a los expertos para poder darnos para que nos puedan dar su punto de vista de su experiencia y cómo nosotros los jóvenes podemos evolucionar con respecto a este conocimiento que arduamente han trabajado los arquitectos y están dispuestos a expresárnoslos. Aquí se encuentra el arquitecto Félix Sánchez Aguilar. El arquitecto Félix Sánchez tiene una larga trayectoria. De hecho, ha sido presidente de la Junta de Honor del CAMSAM en el año 2012-2014. Entonces, arquitecto, bienvenido. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradezco mucho, Gerardo. Gerardo. Te agradezco mucho la invitación. Para mí es un privilegio poder platicar a la distancia con los colegas, sobre todo con los jóvenes, y platicarles un poco pues, la experiencia que he tenido a lo largo ya de más de 50 años de ejercer esta bella profesión. Hermosísima. Muy contento. Una de las primeras preguntas, Arqui, es que quiero manejarlo con la parte personal y luego otra serie de preguntas directamente relacionadas de los jóvenes arquitectos, estudiantes y recién egresados de diferentes universidades que me hicieron estas preguntas. Ok. Entonces, la primera pregunta personal que me gustaría hacerle, Arqui, es ¿cómo usted vive la vida? ¿En qué se inspira? O sea, porque siempre tenemos esa visión de los arquitectos que son superestrellas, están en el Olimpo y a veces perdemos el piso que somos humanos. Somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como todos los seres humanos. ¿Qué queremos? ¿A qué venimos al mundo? A ser útiles. Obviamente la vida te da y te quita, la tienes prestada, tienes que ser muy preciso en qué es lo que te gusta y a lo mejor aprender a saber decir no, esto no, pero esto sí, y esto sí con toda la pasión que tenga. ¿Cómo se vive la vida? Pues te levantas temprano, te tomas un café, lees el periódico, haces ejercicio y sales a trabajar, a ganarte la vida. Yo me he ganado la vida haciendo rayas en una hoja en blanco durante 50 años, no he hecho otra cosa. Me he dedicado básicamente a la actividad profesional. Cuando yo estudié, alguna vez me dijeron, bueno, pues tu futuro va a estar trabajar en el gobierno. Estoy hablando de hace 50 años, o 60. Yo entré en 1963. Y yo dije, ¿qué? Todavía no salgo de del huevo y ya me están poniendo en una jaula de que voy a tener prefijada mi vida. No, están muy equivocados. Y yo creo que fue una vacuna y eso dio pie para que iniciara yo una vida profesional que ha sido muy rica en términos de las opciones que hemos tenido, siempre con una visión. Ser útil, tratar de ayudar. No, yo estoy en contra de los arquitectos estrellas. Tú tienes que trabajar día a día a nivel de calle. Y tienes que expresarte en lo que piensas que debes hacer en tu ciudad y en tu calle. Últimamente, y a raíz quizá de la pandemia, mucha gente empezó a ver la vida de otra manera y a lo mejor la enseñanza es que hay que ver al otro, hay que ver al vecino, sí. Hay que platicar con tus cuates con las gentes que vas caminando en la calle. Hay que recordar que siempre una buena ciudad será mejor que una buena casa. Y con eso lo que quiero decir es que tú debes de tratar, en lo que hagas de arquitectura, siempre aportarle algo a la calle donde estés trabajando, al barrio, a tu distrito. Siempre tienes que darle algo más a la ciudad. Y eso es una filosofía de arte, no de arte, es una filosofía de vida que permite que la calle
sea mejor Ok. conforme pasa el tiempo. Qué padre, qué buena analogía nos lo está dando. Cabe destacar que el arquitecto tiene una maestría en diseño de urbanismo de la Universidad de Pensilvania. Entonces, este comentario que nos acaba de hacer Arqui, de brindar algo, a una aportación a la calle, a tu barrio, de donde eres, es de suma importancia, porque a veces nos olvidamos de esta parte de nosotros. Mira, creo que, es decir, si tienes suerte, hay muchos caminos para ser arquitecto y digo, yo simplemente relataré un poco el nuestro. Desde que éramos estudiantes, fuimos un grupo muy inquieto, formamos un grupo que se llamaba Integración, tratando de revivir las ideas de la Bauhaus, en donde unos se iban a dedicar al urbanismo, al paisaje, etcétera, y formamos esta visión. ¿Cómo empiezas? Pues cuando alguien, un pariente, se atreve a darle a un escuincle, a ver, hazme mi casa. Y ahí vas, poco a poco. Llegó un momento en el que ya estábamos haciendo ya cada vez casas más grandes, y yo dije, no, mi camino no. Es decir, a mí me educaron para otro tipo de cosas. Y fue cuando, analizando que la Universidad de Pensilvania, la escuela de arquitectura ahí, era una especie de caldo de cultivo, porque estaba Louis Kahn, estaba Denise Scott Brown, estaba Ian McHarg, estaba David Wallace, o sea, había realmente un cúmulo importante de gente pensante en el futuro de la ciudad. Una de las gentes que más me impactó fue Russell Ackoff, que estuvo en México, lo entrevisté alguna vez, y básicamente era, ¿qué vamos a hacer con la ecología? La ecología apenas estaba surgiendo, y el libro fantástico de Ian McHarg de Design with Nature, que te hablaba de cómo tienes que diseñar con la naturaleza, no contra la naturaleza. Y nosotros parece que eso es lo que queremos hacer, acabarnos el planeta. Y no nos damos cuenta que el planeta nos va a acabar a nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que entender que por el camino exacerbado del consumismo y del hipercapitalismo no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que rescatar el humanismo. Y siento que a veces se nos pierde eso de fuera de contexto, porque me tocó, yo siendo universitario, el maestro lo menos que pensaba era en el entorno natural, en el entorno patrimonial también, que en el diseño nada más nos decían, tienes que hacer una casita, un funeral o algo y resuélvelo, sin decir, meter la obra en el contexto social, en el contexto ambiental. Sí, siento que a veces se nos ha olvidado mucho ese tema. Yo creo que ha habido un desprecio por lo que te ofrece la ciudad. La ciudad es el mejor invento del hombre. La ciudad evolucionará y siempre estará ahí. Y yo tengo una teoría, sobre todo en las megalópolis, que la mejor movilidad es no moverse. Es decir, si en tu barrio resuelves el 90% de las necesidades que tienes, pues no necesitas, oye, ¿qué es el periférico? ¿Qué el tráfico? ¿Sabes qué? Yo camino. Y además caminar es uno de los grandes ejercicios y no cuesta nada. Las mejores cosas de la vida no tienen por qué costar. Salir y ver una luna llena, o ver el sol, o ver cómo ahorita están a punto de florear las jacarandas y se va a convertir en un evento fantástico. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que la vida se camina, no se enseña. Ahí vas caminando y no regresas. Son trazos, momentos. No la recojo. No, pues ya lo viviste. Aprendes de tus errores. Sí. Pero en esencia, debe uno de procurar que el barrio esté mejor. Y decía Dejan Szuji que la mejor ciudad es la que ofrece todo para todos. Desde ese punto de vista estamos muy lejos de ser la mejor ciudad. Sin embargo, hay barrios de la Ciudad de México y hay lugares en donde sí puedes decir, aquí se ofrece de todo para todos. Desde los ricos hasta los pobres, hasta los indigentes. Todos caminan en la calle, todos gozamos una puesta de sol. Hasta con el problema, bueno, es tan atractiva la Ciudad de México que hasta las personas de Estados Unidos están viniendo a trabajar aquí a la ciudad y está creando una gentrificación innecesaria dentro de las colonias. No sé si innecesaria, porque con la pandemia cerraron muchos negocios, pero muchos otros nacieron y le empieza a dar un aura
de cosmopolita que es fantástica. Ok. O sea, si tú te pones a ver cómo renace la Condesa después del temblor del 85, es muy curioso. La gente grande sale de la ciudad, de esa parte, Sí. asustada, Sí, claro. de una cantidad de tragedias personal, pero llegan y entonces los precios se van para abajo, y entonces llegan los jóvenes y resulta que en la calle de Michoacán unos cuates de la Garufa ponen un lugar para vender unos churrascos, salen con unas mesitas de Corona a la banqueta que es ancha y eso empieza a transformar la vida de la ciudad. De la Condesa. La gente empieza a decir, oye, esta colonia, esta zona, tiene banquetas anchas, se puede caminar y empieza a haber una mezcla. Claro. A mí me parece que a 100 años casi de distancia del gran diseño de la Hipódromo Condesa, que hay que recordar que básicamente fue el hipódromo de Peralvillo que se vino acá y por eso el Parque México es la parte central y Ámsterdam es donde corrían Sí. los caballos y la gente llega y se pierde porque dice, estoy en Ámsterdam, Sí, pero ¿en cuál Ámsterdam? Pero todo eso es lo que le da riqueza. Estuvo muy bien conceptualizado con las tiendas en esquina, con banquetas, con edificios no muy altos, con casas, que yo casi te puedo decir que a 100 años de distancia está mejor esa colonia que cuando empezó. Ok. Claro, tenía un gran cimiento. Sí, sí, sí. Y eso es lo que tienen que aprender los jóvenes. Claro. ¿Cómo hago para que mi barrio, para que mi calle sea la más bonita del mundo? No, y fíjese que también esa parte es muy difícil porque a veces por cuestión de querer ganar el proyecto o querer tener ese trabajo, traicionamos nuestros valores como arquitecto. Decimos, ¿sabes qué? El cliente manda completamente y nuestros valores se pierden. Decimos, ok, si tú quieres un vano resaltado, tal como sea, y no es lo que le va a servir al contexto, traicionamos nuestros valores a veces. Bueno, por eso yo decía, hay que saber decir que no. A eso no le entro. A eso no le entra. Oye, quiero que me hagas un edificio de 30 pisos al lado de una casa de 2 pisos. ¿Sabes qué? Conmigo no cuentas. Conmigo no. Se me va a ir esa chamba. Voy a dejar de ganar dinero, pero voy a dormir tranquilo. Sí. Y para mí eso es más importante. Entonces, cada quien que escoja por dónde se quiere manifestar. Pero sí, una regla básica es entender que estás trabajando y que no es decir, que lo que tú estás proponiéndoles es un espacio en donde la gente va a hacer su vida cotidiana. Entonces, trata de satisfacer sus necesidades básicas, pero también sus necesidades aspiracionales o emocionales. Oye, es que a mí me gusta desayunar viendo que el sol entre a mi casa en la mañana. Bueno, pues no vas a orientar el desayunador al poniente, ¿verdad? No. Pero a veces eso no nos lo enseñan aquí. Lo Pues vamos aprendiendo en el transcurso de ya cuando sí. salimos. Uno aprende de los fracasos, siempre. Pero la ventaja, es decir, el privilegio de ser estudiante, que es una categoría privilegiadísima de nuestra sociedad, es que tienes ese espacio para aprender, para absorber. Yo siempre les digo a los alumnos, no anden pensando en comprarse el reloj no sé qué o el teléfono no sé qué. Quieren ir a ver a un buen arquitecto, quieren tener como ídolo a fulano de tal que vive en Jalisco, en Guadalajara, pues vayan, aunque sea en burro, y toquen a la puerta y alguien les abrirá. Claro. Yo no puedo olvidar que Luis Barragán, un día que lo fuimos a ver a su casa, nos abrió su biblioteca, nos ofreció un café, nos enseñó los libros, sus fuentes de inspiración, y dices, hombre, si este señor, que es este señor, tiene esta generosidad de compartir eso que sabe, pues ya te tocó, a mí ya me tocó, y entonces yo tengo que hacer lo mismo, tratar de pasarle lo que yo tengo o lo que he aprendido a los demás. El conocimiento. Y ahí se hace el diálogo. Claro. Y ahí es donde las generaciones jóvenes aprenden de los viejos y los viejos se renuevan con los jóvenes. Sí. Hay veces, Arqui, que yo trato de predicar esto. El conocimiento no se atesora, se comparte. Porque hay veces que me ha tocado, fui maestro en la Universidad Autónoma de Morelos
y me ha tocado gente que ya está a punto de titularse, ya tiene un pie más afuera de Sí. la carrera y que ni siquiera sabe qué es ritmo, qué es color, ciertos valores que le digo, oye, ¿cómo fue que los maestros no se percataron que aquí, y digo, sin hablar mal de la universidad, estoy hablando hipotéticamente. No, pero hay profesores malos. Y entonces uno como alumno tiene que reaccionar y decirle al director, este no es maestro. Sí. Yo quiero un maestro. Sí, Digo, pero ¿cuándo logras tú exigir eso? Cuando demuestras como fuerza estudiantil que estás aprendiendo y de repente que sabes más que el maestro. sí. Desgraciadamente, Arqui, bueno, también es muy bueno. Es que dependiendo de qué punto de vista se aprecie, pero la tecnología, bueno, ya hasta hoy en día hay programas que, de hecho, hasta tú nada más dices, hazme un render de tal y te lo hace, pero en 2 segundos. Bueno, también con la inteligencia artificial que está haciendo un boom completamente, siento que se ha perdido esa parte. ¿Dónde quedó el arquitecto? ¿Dónde quedó? No, bueno, Carlos González Lobo, en paz descanse, Sí. mi maestro, gran arquitecto. Si algún arquitecto ejemplar de lo que era la función social en la arquitectura es de Carlos González Lobo. Alguna vez cuando las computadoras empezaban decían, bueno, las computadoras lo que facilita es que un pendejo pueda hacer pendejadas a 1000 por hora. Sí, Y lo mismo con el chat GPT, ¿no? sí, claro. Es decir, tú tienes que aprender los instrumentos. Te doy un ejemplo. Un proyecto antes nos tardábamos dibujándolo en el respirador 1 año haciendo un proyecto de cierta magnitud. Hoy, con el conocimiento que hay, lo puedes hacer en 1 mes. Sí. Entonces, esos 11 meses que te ahorraste son para el siguiente proyecto. Claro. Entonces, obviamente, no hay que estar en contra de la tecnología, hay que asimilarla y saber cómo puedes aprovecharle, cómo puedes sacarle más ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha tocado, por ejemplo, hoy en día, bueno, no hoy en día, recientemente, un alumno que se acercó a mí y me dijo, es que Arqui, ¿cómo puedo romper esa forma de diseñar? Porque hoy en día muchos de mis compañeros lo que hacen es se meten a Pinterest, que es una aplicación de imágenes, Sí. casas modernas 2019, Sí. y les sale un bagaje Entonces ya realmente lo que hacen es copiar. Y yo lo que les he tratado de decir, oigan, ¿saben qué? No, a ver, espérenme, ¿por qué no regresamos a los valores de la arquitectura? Lo que nos enseñó Le Corbusier, Walter Gropius, así que el conocimiento de la Bauhaus completamente, de que, pues, teníamos que hacer las cosas de una manera de no copiar, o más bien inspirarnos completamente. Y esa es mi pregunta que quisiera hacer aquí. ¿Cómo el arquitecto Félix Sánchez Aguilar se inspira al momento de diseñar algo? Yo creo que te inspiras con lo que ves, Sí, con lo que cultivas. Un arquitecto tiene que tener una visión universal del arte, tiene que conocer muchas ciudades, muchas arquitecturas, caminarlas, sentirlas, para que tu propio ser diga, oye, no me están diciendo que este espacio está muy fregón, estoy sintiendo que está muy fregón porque así lo estoy percibiendo. Entonces, ¿cómo te inspiras? Con la vida diaria. Y la metáfora que me gusta usar de cuál es la fuente de inspiración, se la aprendí a Álvar Alto. Álvar Alto decía que cuando tenía un proyecto, bueno, lo primero que hacía era, vamos a ver el terreno, vamos a ver el programa, qué es lo que me están pidiendo, vamos a dejarlo descansar. Luego, haz que tu niño interior haga dibujitos. okay. Sí. Y entonces de ahí es donde digo, echando rayas. Claro. Echando rayas en un hoja en blanco, haz dibujitos de niño, que sueltes lo que tienes adentro. Sin saber el terreno, ya lo tienes, el programa, y luego haces, este fue mis dibujos, esto es el programa, este es el terreno, qué checa, qué no checa, qué cambio, y ahí empieza un proceso. Además es un proceso que es tan fascinante que no acaba, ahora sí que hasta que se acaba. Como decía Yogi Berra, el béisbol se acaba cuando se acaba el último out. O esto no se acaba hasta que se acaba. Y cuando terminaste, entras en una paz. Claro,
una semana después a lo mejor dices, vamos a revisar esto, pero un poco ese es el proceso. Se hace en silencio, Sí. no con música, no que me tengo que tronar una cosa en la noche y me tengo que inspirar, no, trabaja en la mañana. Ok, Cuando eres más productivo es en la mañana. ok. Le Corbusier, ¿qué hacía? Le Corbusier en las mañanas se dedicaba a escribir sus textos, a pintar, etcétera, y luego en la tarde ya iba a su despacho. Ok, Entonces, cada quien tiene una rutina que hacer, ¿no? Pero sí, ciertamente la inspiración, decía Picasso, te llega, pero te tiene que agarrar trabajando. ok. No es de que... No. Pero hay muchas maneras, hay muchos métodos. Y cuando estás trabajando en un equipo, lo importante es cómo sumas a las ideas de los otros. Ok. Cómo de varias gentes puede salir una idea. Yo siempre he trabajado en el despacho, siempre hemos sido muchos socios, Luis, Gustavo, Fernando, Álvaro, Raúl, y fuimos plurales cuando la palabra no existía, o sea, es decir, empezamos a trabajar siempre en equipo y eso te obliga a tener una capacidad de escuchar, de dialogar, de respetar, de tener tolerancia y de no ser la primadona, ¿no? Claro. Porque al final del día se trata de hacer un servicio para la sociedad. Eso no se nos debe de olvidar, es el punto número 1. Y claro, decía Paul Valéry, cuando los edificios son bellos cantan. Claro. Cuando los edificios no son bellos hay que despreciarlos. Ahí está dicho un poco la esencia de la búsqueda de algo que haga que emocione a una gente cuando vea un espacio, ¿no? Sí, sí. Pues anudando también eso, en Eupalinos y el arquitecto dice, míralo, he ahí un arquitecto. Exacto. Las demás solo Pedro. construyen. Sí, claro. Sí. Pues digo, no sé, creo que un mensaje dirigido a los jóvenes es dedíquenle 25 horas al día a lo que quieren ser y prepárense para eso. No escatimen en ver películas, en ver arte, ir a museos, explorar la calle, decir, ¿por qué es bonita la zona rosa? Si es que es bonita. ¿O por qué es bonito la colonia Roma? ¿Qué tiene? ¿Qué valores veo ahí, aquí, que aparecen? Y de repente, cuando aparece la mala arquitectura, que en los 70 en México se hicieron muchos edificios horribles, por ejemplo, en Álvaro Obregón, que traes un perfil más o menos bajo, de repente hay un edificio de 20 pisos que rompe con todo. Entonces, ¿por qué se permitió eso? Porque la corrupción ahí está. El chiste es que tú no te corrompas, que tú digas, esto yo no lo hago. Wow, qué padre, qué padrísimo aquí. Y aparte también la situación. ¿Usted aquí usted qué diría que él es el futuro de esta especialidad de arquitectura? ¿Cuál es el futuro? El que quieran ellos. Va a haber muchas maneras de ser arquitecto. Simplemente en Italia hay una cantidad enorme de arquitectos. ¿Por qué? Porque lo que implica es tener cultura. Cultura para observar, para poder, promover una mejor materialización de la ciudad. Y la cultura, pues está ligado todo. La arquitectura, la música, la comida, el arte. Simplemente ver una calle y decir, ¿por qué esta calle es más bonita que esta otra? ¿Qué tiene? Bueno, pues a lo mejor tienen porque le pega el sol, claro, porque hay árboles, porque hay una armonía. Sí. De verdad. Entonces, tú te tienes que inspirar de lo que ves. Ok. Y tienes que apuntarlo y tienes que recordarlo. Ok, completamente. Porque hay veces que
hoy en día la juventud, la chaviza, como dicen, de verdad se ha convertido en una cosa, la red social ha sido buena y también ha sido mala también a la vez, y siento que hemos perdido esa parte de la cultura, de qué es leer un libro, de cómo poder Sí, observar ya una los pintura, chavos ya no leen, están no en las leen. imágenes. Y les he demostrado a alumnos, le digo, ¿saben qué? Donde aprendes es en el libro, porque estás haciendo el tacto completamente de voltear la hoja y la idea está entrando directamente a tu cerebro sin una pantalla o un dispositivo que está... Sí, digo, es una bronca. O sea, hoy leí una nota que me impactó dramáticamente. Están empezando a prohibir el Instagram en niños de menos de 15 años. ¿Qué es lo que está pasando? Eso me devastó. La gran cantidad de hombres que ven a los niños en esa, es decir, pedófilos y cosas de esas, que dices, hijo, entonces tú como papá tienes que estar muy abusado en cómo controlar ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es parte de lo que existe y lo único que yo les diría a los jóvenes, sean leales con ustedes mismos. Leales. O sea, se vale hacer pendejadas, pero no muchas. Como era mi papá. Digo, todos las hicimos, hombre, todos nos portamos mal, pero tienes que aprender y tienes que tener, cada quien tiene que ponerse ciertos límites. Digo, hay gente que tiene una libertad enorme y que la sabe controlar. Sí. El problema es que cuando no la sabes controlar, pues caes en un libertinaje y acabas en un pasón y ahí quedaste. Y lo único que tienes es la vida, claro, que además es un pedacito de tiempo. Sí. O sea, no somos nada. Nada. El planeta Tierra en la galaxia es una cosa insignificante. Pensar que somos el centro del mundo, no, chavo. No lo somos. Entonces, pues hay que seguir avanzando. Yo soy optimista. Creo que en el propio gene de la humanidad está su resurgimiento y esperemos tener un renacimiento nuevo. Esperemos un renacimiento, está padrísima esa palabra, renacimiento pues, un renacimiento moderno. Claro. Arqui, una pregunta que me han hecho muchísimos jóvenes arquitectos que me he acercado para que formen parte de esta sociedad. ¿Cuál es la importancia de ser colegiado? De pertenecer a un colegio. Pues digo, a ver, yo salí en 1968 y en 1976 me inscribí al colegio. El 5 de abril. O sea, en 2 años más voy a tener ¿cuántos años? 60 años o 70, ¿no? Ya se me olvidó. 76, 86, 96, 2006, 50 años. ¿Por qué es importante ser colegiado? Es decir, no, es que el colegio, que las cosas políticas, y que son políticos, y que no sé qué, y que nada más ven lo que quieras, pero dentro de eso hemos logrado hacer exposiciones de arquitectura, hemos podido traer a gente como Álvaro Sisa a que nos platique, o sea, la comunidad, la colectividad es importante, siempre será más importante que 100 gentes piensen una cosa a que uno piense esa cosa. Claro. Y los arquitectos tenemos que aprender a no pelearnos por cosas banales, a realmente entender que nuestra fuerza está en una unidad y que lo que tenemos que defender es la buena arquitectura, la buena ciudad, la buena movilidad y tratar de lograr una ciudad más equilibrada, una metrópoli mejor. Es decir, llevamos años tratando de que las autoridades entiendan que esta no es la Ciudad de México, esta es la megalópoli de la Ciudad de México. Y como tal, tiene que ser vista con otros ojos. No son los ojos chiquitos, sino los ojos grandes, de los grandes ejes de infraestructura, el agua. O sea, son temas que necesitas estar unido. Y al mismo tiempo que estás unido, los arquitectos con prestigio
que están en el colegio apoyan esas iniciativas. Sí. O sea, no es necesario hacerlo obligatorio. Y habrá gente que no quiera estar colegiado. Bueno, también es un país libre. Pero yo creo que, cuando menos, yo he sido gremialista en lo que me ha tocado, y es una parte que cumples. O sea, la vida es muy compleja, la vida no es una sola carrera, es como un decatlón. Tienes que manejar muchas áreas. Sí, claro. Y entonces, ¿se podría decir que los agremados nos regimos bajo una serie de valores? Seguro. Porque de verdad, les he dicho a los estudiantes, a los jóvenes egresados, les digo, vengan, incorpórense, jálense al colegio, podemos trabajar juntos y podemos hacer cosas mucho más grandes. Hacer que la autoridad, en vez de nosotros ir a la autoridad, hacer que la autoridad venga a nosotros y hacer el planeamiento de cómo van a ser la ciudad en los próximos 10 años, 30 años, 40 años, pero de nuestro punto de vista. Digo, yo sé que el arquitecto, pues no somos todo, al final de cuentas. No, pero tocas un punto que sí es preocupante. Si tú analizas la edad promedio de este colegio, somos puros cuates de más de 60, 65 años, y la población mexicana es de menos de 30. Entonces, hay algo que no está conectándose. Sí. Alguien tiene que ser lo suficientemente humilde como para decir, para conectarnos, a ver, vamos a escucharlos, ¿qué quieren? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿En qué los podemos ayudar? Claro. Porque el futuro es de ustedes. No se te olvide que cuando Tim Penn empieza a criticar al Congreso de Arquitectura Moderna, de que estaban acartonados y que ya habían caído en las reglas que habían roto antes, Le Corbusier les dijo, bueno, está bien, ustedes son los jóvenes, adelante, hagan lo que quieran. Y así debe ser. Ojalá. Hay que pasar las estafetas. Sí, y a veces tenemos problemas en hacer eso. No somos insustituibles, nadie es indispensable. Oiga, Arqui, una pregunta, ¿y usted cómo cree que lo describen los agremados de aquí del colegio? A usted, a Félix Sánchez Aguilar. No tengo ni idea. Ni idea. No tengo ni idea. Espero que algunas cosas que yo diga a alguien le parezcan que están bien y le sirvan. Esperemos. De hecho, ese es el plan. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué más te puedo decir? Mira aquí, tengo una serie de preguntas que lo hicieron un compendio de diferentes alumnos y jóvenes arquitectos de diferentes partes de la República. Ok. Entonces, se les solicitó a los arquitectos y recién egresados y estudiantes muchas preguntas, y pues fui separando las que eran muy repetitivas. Ok. Son 15 preguntas. Te las contesto muy rápido. Va. Y con eso damos por terminado. Claro. Ya necesito agua. Ok, Arqui. ¿En qué forma y colores se basa para sus proyectos y si influye en el entorno? Digo, bueno, ya lo dije hace rato, tienes que conocer el terreno, tienes que ver qué pasa y ver cómo orientas el edificio para que tenga mejor luz. Y yo creo que básicamente esa es una parte importante. Y luego, cómo respondes al programa y qué parte del programa no está, pero puedes inventar. Claro. Pei decía, dame el 5% de libertad para hacer lo que yo quiera, no te pido más. Con eso te hago una diferencia. Yo creo que por ahí anda. Sí. ¿Quién fue su gran inspiración, arquitecto? Mira, yo tengo la enorme ventaja de que mi padre fue arquitecto. Vi cómo vivía, se murió muy joven, vi cómo gozaba la vida, cómo tenía una intensidad enorme en lo que hacía, cómo disfrutaba la vida. Entonces, él es uno de mis pilares, sin duda. No me tocó compartir con él la vida profesional ya una vez yo recibido. Pero desde ese punto de vista, lo que esa generación de mexicanos les tocó hacer por México es la generación de oro, la mejor generación de cine, de arquitectura. Ciudad Universitaria no lo hemos repetido, no. Y es una
pinche carga que traemos los arquitectos que no hemos podido emular eso. Entonces, ahí hay una fuente de inspiración. Obviamente los maestros. Yo no puedo más que pensar que Enrique Ávila, Ricardo Flores, Álvaro Sánchez y Carlos Mijares fueron fuentes de inspiración y nos canalizaron y nos enseñaron a ser arquitectos, a vivir la arquitectura. Y obviamente los grandes maestros. Yo tuve el privilegio de conocer personalmente a Luis Kahn. Wow. Y ¿qué te puedo decir? Padrísimo. Son mis maestros. Ok, Arqui. ¿Qué metodología usa para poder crear sus proyectos? Pues un poco la metodología que decía yo de, a ver, vamos a imaginar este proyecto, aquí hay una alternativa, pero aquí hay otra, pero aquí hay otra, pero aquí hay otra. Porque se pueden generar, no hay una solución única. Puede haber soluciones buenas o malas. Entonces, cuando tú ya tienes planteado qué es lo que existe resolver y tienes varias alternativas, pues entras en un método de matemática, de suma y resta, y a lo mejor por puntos gana fulana, ¿no? Sí. Wow. ¿Qué inspiración tuvo en sus obras y cómo se representan las formas? La inspiración ha sido la ciudad. Cuando hemos hecho conjuntos de vivienda, nosotros lo que no queríamos es repetir chorizos que se repiten, sino tratar de hacer pedazos de ciudad. ¿Qué tiene una ciudad? Tiene calles, tiene banquetas, tiene parques, tiene equipamiento. ¿Cómo replicas eso en un proyecto? A la escala. Wow. ¿Cuál es su elemento más importante a la hora de hacer un diseño? Pues es que depende, no es fácil contestar esa pregunta porque si estás haciendo una iglesia, pues lo místico. Si estás haciendo una casa, no sé, es decir, ¿cómo vive en esa casa? A lo mejor haces una cocina que nadie usa porque ahora ya nadie cocina. Entonces, ¿para qué le dedicas tiempo a la cocina? Sí. O sea, quiere decir que las obras tengan carácter. Que las obras respondan a las necesidades del cliente y del programa. Ok. Punto. Y la última pregunta aquí. ¿Cuál fue la parte más difícil de cada una de sus obras? Que eso tenemos los jóvenes mucha preocupación al momento de brincar a la... Pues que a veces terminas una obra y dices, chin, me faltó tiempo para resolver esto. No hay obra perfecta. Todas se pueden perfeccionar. Ok. La arquitectura y el proyecto llega hasta un punto y luego tiene que estar construido y por eso algo que sí hemos hecho nosotros es ir a ver las obras en el tiempo. Okay. Ver cómo cambian, cómo las aceptan, cómo las mejoran o cómo las abandonan. Claro. Eso no nos ha pasado nunca. Siempre hemos visto que la gente ha mejorado lo que hemos hecho en muchos casos. Entonces yo creo que un cierre de ciclo es, ya hice una casa, a ver cómo está en 5 años, en 10, en 15, Ok. ir a verla. Claro, o esconderte, porque también ha pasado. No, bueno, pues sí, ¿no? Pues los médicos entierran sus errores, ¿no? Los abogados los archivan y los arquitectos, ¿qué? Pues ahí los exhiben. Sí, claro. Es un viejo dicho, un chiste ahí medio raro, pero bueno. Arqui. Es fascinante nuestra actividad. Sí, definitivamente. Yo no puedo más que estar agradecido con la vida porque me ha permitido hacer eso. Ser arquitecto. Divertirme. Yo también, mi papá también es arquitecto, Arqui. Y tuve el gran error a los 13 años de decirle, papá, quiero ser arquitecto. Y pues me puso a trabajar desde muy chiquito, AutoCAD, SketchUp, toda esa parte. Bueno, está bien. Y eso es está padrísimo. Bien. Arqui, muchísimas gracias por esta gracias a ustedes. Entrevista. Y de veras, jóvenes tienen el mundo para comérselo, caray. Lo que más desearía yo es volver a nacer en esta época, aunque no lo crean. Aunque todo el mundo diga, no, que no. No. Es el mejor momento de la historia. Y a ustedes les va a tocar hacer el siguiente paso. Entonces, les deseo mucha suerte.
Muchísimas Y gracias. mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Espero que les haya gustado esta entrevista. Es la primera. Por favor, vamos a hacer algunos ajustes. Si tienen algunos comentarios, háganoslo llegar. Pueden seguirnos a través de Facebook, CamSam, también en Instagram. Pronto abriremos la plataforma TikTok y en YouTube. Estén atentos. Muchísimas gracias. Gracias.